portami via. Oh bella ciao, 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 ciao partigiano, portami via, que me siento de morir. Hola a todos. Fijaros, en el vídeo de hoy vamos a hacer varias cosas. Vamos a ver cómo hacer la careta, cómo hacer la capucha y cómo hacer una cremallera falsa. Podéis hacerla de verdad también, si queréis, ¿eh? Para acabar el disfraz necesitaríais una camiseta roja o una camisa o un forro polar y unos pantalones rojos. Incluso ni pantalones rojos, poneros un tutú rojo y suficiente. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos todas estas cosas. Oh bella ciao, 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 ciao. Lo primero que vamos a necesitar es un imprimible que lo tenéis en nuestra web en ideas2s.com. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. También vamos a necesitar papel adhesivo, de ese que usamos para forrar libros, una goma para poder atar la careta a la cabeza y, como os comentaba, también una camisa o una camiseta roja. Fijaros, yo tengo esta que ya tiene cremallera en el centro, he tenido suerte. Si la vuestra no tiene, tendréis que ponérsela. Y por último, para la capucha vamos a utilizar fieltro. Yo he usado fieltro rojo, podéis usar cualquier otra tela. Bien, pues empezamos imprimiendo nuestra careta en una cartulina. ¿Veis? Para que tenga cierta consistencia. Os recuerdo que el año pasado hicimos un vídeo de cómo hacer una careta y la hacíamos con pasta, con una masa que hacíamos con pegamento y agua, ¿recordáis? Bueno, os dejo en la descripción el enlace por si no lo recordáis y queréis hacer vosotros vuestra propia careta mucho más consistente. Bueno, pues seguimos con nuestra careta. Ahora lo que vamos a hacer es forrarla por delante y por detrás con el papel que hemos dicho que es adhesivo, el de forrar libros, el Iron Fix que le llamamos. Al ponerlo, muchas veces lo que ocurre es que se quedan como unas pompas. Bueno, pues ahora lo que hacemos es estirar bien y hacer que se pegue. Es conveniente pasarle por encima una tijera o una regla así, apretando para que se marquen bien los colores y además se quiten esas pompas. Bien, pues como decimos, por delante y por detrás. Una vez pegado se quedará como más fuerte nuestra careta, ¿no? Y además le da un brillito que la hace como más realista. Entonces ahora vamos a quitar los agujeros de los ojos, quitamos los dos y como se queda como un poco desconchado, pues le ponemos ahí un poco de rotulador permanente negro para que quede mejor rematado. Ojo, quitar bien por detrás para que luego no os haga daño al poneros la careta. Continuamos cortando la nariz y lo que vamos a hacer también es darle forma para que luego al ponernos la careta quede mejor. Entonces cortamos bastante trozo, como hasta la mitad más o menos, y ese trozo es el que vamos a doblar hacia adentro para darle forma de nariz y que además al ponernos la careta pues no nos haga daño. Ojo, que no lo he dicho, conviene probarse la careta al hacerla porque podéis imprimirla de diferentes tamaños. Ya casi la tenemos, más fácil no puede ser, nos falta ponerle la goma, para eso hacemos unos agujeros, que lo ideal sería hacerlo en la parte de abajo del pómulo, un poco más abajo de donde lo he hecho yo, para que así se quede justo a la altura de las orejas. Bien, atamos a los dos lados y vamos a rematar nuestra careta haciéndole unos pequeños cortes en la parte de la frente para poder que la frente quede un poco más hacia adentro, ¿no? Que quede mejor, que no quede tan plana la careta, ¿veis? Hacemos unos cortes en diagonal y ahora lo que hacemos es pegar, pegamos así, ¿veis? Y así queda la careta un poco con la forma de frente. Ya la tenemos, vamos a por la capucha. Fijaros, hay dos medidas importantes. La primera es la distancia que hay desde el cuello, que va a ser la base de la capucha, hasta la parte más alta de la cabeza. A esa medida le llamaremos A. Y hay otra medida que vamos a llamar B, que sería como la longitud del cuello, la longitud en lo que queremos que vaya la capucha de lado a lado. Entonces tendríamos un patrón rectangular con A por un lado y B por el otro. Una vez que tenemos calculados esos datos, lo que hacemos es doblamos nuestro patrón y tenemos por un lado A y por el otro la mitad de B medios. Además vemos que luego la parte de arriba va un poco decreciendo, ¿veis? Bien, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer esta línea curva
y cortamos. De esta manera vamos a cortar dos partes iguales. ¿Veis? Y ahora no nos queda más que pegarlas entre ellas. Yo uso pegarlas o coserlas, ¿eh? Ya os lo he dicho muchas veces, yo para hacer vídeos prefiero pegar, pero vosotros coser, que es mucho mejor. ¿Por qué digo que para los vídeos pegar? Porque es mucho más rápido. Bien, además yo coso fatal, ya lo sabéis. Pues una vez cosido o pegado, lo que hago es darle la vuelta y probárnosla. Es muy importante probárnosla para ver cómo vamos, porque si no... Fijaros, al probarla nos vamos a dar cuenta que aunque yo la he hecho recto, este es A, como veis, hay que hacer una curva para ajustar bien la altura de los hombros con la altura de la base del cuello. Entonces, vamos a hacer esta línea, esta curva, y como digo, lo que vamos a hacer una vez que recortemos la curva es probárnosla para ver si tenemos que ajustar o no. Entonces me la pruebo, bueno, más o menos me queda bien, ya veis, por delante y por detrás. Y ahora la voy a ajustar a mi camisa. Lo que hago es el centro de las dos partes de la capucha, lo pongo en el centro del cuello. ¿Vale? Hago como... lo doblo un poquito y lo pongo, como estáis viendo. Ahora hay que coserlo, claro. Y me lo voy a volver a probar para ver dónde quiero que acabe la línea del cuello. Esta línea, la línea del final de la capucha. Entonces me lo pruebo, pongo ahí un alfiler y coso. Depende si lo queréis más amplio o menos amplio, pues lo pondréis más cerca del cuello o más alejado. Ya solo nos queda poner la cremallera. Ya sabéis que el disfraz tiene una cremallera negra que va como en diagonal. Si no tenéis cremallera negra, la tenéis de otro color, tampoco pasa nada. Fijaros, yo he cogido un rotulador permanente y la he pintado. Y ahora lo que vamos a hacer es rematarla en cuadrado. Podría coserla, pero no me merece la pena. Es más, si no la coso puedo hasta reutilizarla. Yo lo que hago es doblar bien la parte de atrás, la parte de abajo y la parte de arriba, la doblo bien para que parezca que está cosida. Y luego lo que hago es coserla a la camisa, ¿no? ¿Veis? Muy fácil. Ya tengo una cremallera negra. Pero si no tuviera ni cremallera ni nada, si tengo un rotulador permanente y un lazo, lo que hago es coger el lazo negro y pintar la cremallera. Ya digo, esto es muy válido si el disfraz lo estáis haciendo en el último minuto y en casa no tenéis cremallera. Yo os doy ideas, pues por si acaso, para que podáis hacer un disfraz muy rápidamente. Bueno, pues veis, he pintado una raya central y ahora voy pintando los laterales. Hago incluso el cierre. Sí, ya sé que no queda perfecta, pero da el pego cuando lo ves en un disfraz, ¿eh? Bueno, ya tenemos nuestro disfraz. Le hemos puesto la cremallera, que ahora que lo pienso no sé si en el otro lado, pero bueno, donde os toque tenemos la capucha y tenemos la máscara. Vamos a probarla. Mirad, queda un poco más. Todavía podéis meterla más si queréis. Ahora me pongo la capucha y ya estoy. Bueno, ni tan mal, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué calor! Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si queréis que hagamos alguna otra idea casera de disfraz, dejadlo en comentarios. Y si queréis que vais a hacer ponerlo también. Yo me lo pido, yo me lo pido. Bueno, pues nada más. Me voy a ir a ver si encuentro algún banco en el que hacer billetes. Nos vemos en el siguiente tutorial.